Bienvenidos a este nuevo módulo donde hablaremos de transformadores trifásicos. El objetivo del módulo es analizar y comprender el funcionamiento, construcción, conexión y operación de los transformadores trifásicos. Para eso vamos a dividir este módulo en 6 partes. La primera, los aspectos generales y constructivos de los transformadores trifásicos. Las conexiones usuales para su acoplamiento tanto en alta como en baja tensión al sistema de potencia. La energización del transformador, cómo es la corriente de energización, y el inrus, que va a ser función de la conexión del devanado por donde esté alimentando el transformador. La prueba de cortocircuito y de vacío y la determinación de los parámetros del modelo para transformadores trifásicos y cómo es la modelación de este equipo fase neutro para su incorporación en los estudios de sistema de potencia. Finalmente, en el tema 6 vamos a ver los grupos de conexión o grupo vectorial del transformador, lo que se conoce como la red desfasadora y cómo se realiza su modelación para el análisis de sistemas de potencia. Entonces, en tal sentido, vamos a arrancar con los aspectos generales y constructivos del transformador trifásico. El transformador trifásico puede ser realizado de dos maneras. Puede ser trifásico por construcción cuando se realiza el transformador en un mismo núcleo magnético. En este caso, este núcleo debe estar caracterizado por 3 o 5 columnas, en 3 de las cuales vamos a colocar los devanados de alta y de baja tensión de cada una de las fases del transformador. Es decir, vamos a tener que la fase A representa una columna del transformador, la fase B otra columna del transformador y la fase C otra columna del transformador, donde en esa columna el devanado de alta y de baja está bobinado sobre la misma columna, a fin de que los flujos sean similares en ambas columnas. Ya habíamos dicho que en los transformadores se realiza el bobinado de alta y de baja uno sobre el otro para aprovechar que sea el flujo de dispersión cubierto o enlace la otra bobina. También puede ser construido a partir de 3 unidades monofásicas con núcleos separados. Es lo que denominamos transformador trifásico tipo banco. Es muy común la construcción de un transformador trifásico tipo banco, sobre todo en transformadores de índole distribución aéreo, y por eso es que vemos siempre asociado en las posteaduras o torres 3 unidades monofásicas, en donde podemos visualizar a través de los conductores la conexión tanto de alta como de baja, observando los bushings de alta y de baja. Normalmente los transformadores en el sistema de distribución se conectan delta en alta tensión, estrella en baja tensión. Eso con la finalidad de aislar el circuito de alta tensión de las fallas más comunes, que son las fallas monofásicas. La conexión en estrellas secundarias es necesario puesto que la mayoría de nuestros equipos trabajan línea neutro, por tanto necesitamos la conexión a neutro. Entonces, ¿qué bases vamos a utilizar para un transformador trifásico? Obviamente necesitamos las bases trifásicas. Entonces, la base de potencia, esa base, va a corresponder a la potencia base trifásica del arrollado de alta y de baja, que va a ser igual porque el transformador es invariante en potencia, es decir, raíz de 3 de la tensión línea a línea por la corriente de línea, bien sea de alta o de baja. La relación de transformación de un transformador trifásico se define como el cociente de la tensión línea a línea de alta sobre la tensión línea a línea de baja o corriente de línea de baja tensión entre corriente de línea de alta tensión. Las tensiones base de alta tensión corresponden a las tensiones de línea, al igual que las de baja tensión. Vamos a definir bases monofásicas para el transformador y estas corresponden a las bases trifásicas línea a línea entre raíz de 3.
La corriente base, tanto de alta como de baja, se define como la potencia entre raíz de 3 de la tensión línea-línea base, y la impedancia base de ambos devanados como el cociente de la tensión línea-línea base al cuadrado sobre la potencia. ¿Qué forma puedo conectar el transformador? Tenemos dos devanados, alta y baja, por tanto puedo alterar la conexión del devanado de alta y de baja. En un sistema trifásico se puede conectar en estrella o en delta. Eso nos genera 4 combinaciones posibles: estrella-estrella, estrella-delta, delta-estrella y delta-delta. 2 conexiones en las cuales el devanado de alta y de baja comparten el mismo tipo de conexión, delta-delta o estrella-estrella, o 2 conexiones mixtas donde alta y baja no presentan la misma conexión, estrella-delta o delta-estrella. Arranquemos con la primera, estrella-estrella. Vamos a tener una diferencia entre lo que es la tensión y corriente que soporta el equipo como unidad trifásica y lo que soporta cada bobina del transformador. Y esto es un aspecto muy importante a considerar cuando estamos construyendo un transformador trifásico a partir de 3 unidades o de un banco, puesto que la limitación de la tensión y de la corriente me lo va a dar cada unidad monofásica. Entonces, desde el punto de vista de potencia, tenemos que la potencia se calcula como raíz de 3 veces de la tensión de alta por la corriente de la tensión línea-línea por la corriente de línea, o de la tensión línea-línea de baja por la corriente de línea. En este caso la vamos a simbolizar con V1 para alta y el subíndice 2 para baja tensión. Entonces, desde el punto de vista del transformador, el voltaje de alta tensión línea-línea es V1 y la corriente de alta tensión la corriente de línea I1. Pero desde el punto de vista del devanado, las cosas cambian, porque la tensión que soporta el devanado cuando se conecta en estrella es raíz de 3 veces más pequeño que la tensión línea-línea del transformador. Es decir, V1 entre raíz de 3, pero la corriente que maneja el devanado tiene que ser la misma del transformador. Es decir, si yo tengo un devanado de 100 voltios, yo lo puedo conectar en estrella y puedo manejar tensiones de línea de raíz de 3 por 100. Entonces, eso lo debo tener presente cuando conecto un transformador tipo banco, puesto que las especificaciones de las unidades me definen la especificación de la unidad trifásica a construir. Conexión estrella-delta. Desde el punto de vista del transformador, no hay diferencia con respecto a la otra condición. Vamos a tener definida la potencia trifásica y las tensiones y corrientes en función a lo que entra al equipo línea-línea y línea neutro. Con respecto a las tensiones de los devanados, el lado conectado en estrella, en este caso el lado de alta tensión, maneja la misma corriente que el transformador, pero la tensión maneja raíz de 3 veces menos tensión el devanado. En cambio, en el lado de delta, la tensión del devanado coincide con la tensión del transformador, es decir, V2, pero la corriente del devanado de baja es raíz de 3 veces más pequeña que la corriente que puede manejar el transformador del lado de baja, debido a la conexión en delta. En la conexión delta estrella pasa exactamente lo contrario, puesto que cambiamos el esquema de conexión. Desde el punto de vista del transformador no hay diferencia. Desde el punto de vista de los devanados, ahora el devanado de alta maneja la misma tensión que el transformador por la conexión en delta, pero maneja raíz de 3 veces menos corriente que el transformador del lado de alta. En cambio, el lado de baja, por su conexión en estrella, maneja raíz de 3 veces menos tensión que el transformador, pero la corriente que maneja el devanado es la misma que el transformador en baja tensión. En el caso delta-delta, desde el punto de vista del transformador, nuevamente no hay variación.
desde el punto de vista de los devanados, como la conexión es similar en los dos devanados, están en delta, los devanados deben soportar la tensión línea-línea del transformador, es decir, B1 y B2, tanto para alta como para baja. Pero como la conexión es en delta, las corrientes que manejan las bobinas son raíz de 3 veces más pequeñas que las corrientes que maneja la unidad trifásica, es decir, I1 entre raíz de 3 para el devanado de alta y I2 entre raíz de 3 para el devanado de baja tensión. Hay unas relaciones que se cumplen independientemente del esquema de conexión, como es el hecho de que las tensiones línea a línea en todo instante de tiempo deben sumar 0, es decir, BAB más BBC más BCA suman 0. Las corrientes van a sumar 0 si no existe neutro conectado, es decir, tengo neutro aislado, y A más IB más IC es igual a 0. Si el neutro se conecta a tierra, la sumatoria de las tensiones fase neutro y la conexión es sólida a tierra, BA más BB más BC en todo instante de tiempo debe ser igual a 0. Pero la sumatoria de corrientes no necesariamente, puesto que tienen un camino de circulación a través del neutro. Esto va a ser de importancia para la conexión o para la energización del transformador, puesto que la componente de corriente de magnetización presenta componentes armónicos de secuencia 0, terceros y múltiplos, de 60 o de 50 Hz, que debe dársele un camino de circulación, bien sea a tierra a través del neutro, bien sea atrapados dentro de la conexión en delta, lo cual produce un calentamiento adicional, o finalmente a través de un transformador de 5 columnas, en el cual esa corriente se va a repercutir en un flujo de secuencia 0 y la cuarta y quinta columna le da un camino de circulación. Con esto terminamos este primer video donde vimos los aspectos generales de construcción de los transformadores, bien sea trifásico por construcción o bien sea trifásico tipo banco, los esquemas de conexión, cómo especificar las cantidades de un transformador trifásico a partir de la construcción de transformadores tipo banco y las relaciones que deben cumplir los transformadores. Gracias por su atención.